gloria del regreso del Señor, que va a derramar su ira sobre el mundo pecador. Su espada ominosa brilla con letal fulgor, ya triunfa la verdad. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Ya triunfa la verdad. A la luz de las fogatas su presencia cerca está. Cuando de su altar enderezar las sombras caen ya. Y de su palabra el consejo puede llegar. Su día llega ya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Ya triunfa la verdad. En la luna del pesebre se logró la redención, que otorga gloria eterna en la fiel extremación. A los cuales rodantes enamorando de la cruz, de la gratuita salvación. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Ya triunfa la verdad. Queridos hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Ojalá que se hayan gozado con la música, el himno. Es un himno bien clásico, ¿verdad? Me gusta usar el proyector para alabar al Señor, porque podemos proyectar los himnos para que ustedes también canten con nosotros, ¿verdad? Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Ahorita no vamos a hacer PowerPoint ahora, el tema ya está listo. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos en Cristo. Es tiempo para la lección número 5. Vamos a hacer solamente 1 hora de este video, solamente porque las contaciones que vamos a andar dando es sobre la ley dominical. ¿Sabían que en el pasado aquí en Estados Unidos estaban tratando de poner una ley dominical nacional antes que tú y yo naciéramos, en 1888? Los pioneros de nuestra iglesia estaban trabajando duro para hablar con los presidentes de Estados Unidos, con los gobernantes de aquel tiempo, dando y vuelta para decirles que eso es lo que iban a hacer, era una apostasía nacional en contra de Dios, ¿verdad? Una apostasía nacional, y eso llevaría a la ruina nacional, y ellos estaban batallando duro para prevenir que pongan esta ley dominical. Eso fue en el 1888, en esa área, por allí, en eso. Pero vamos a leer unas contaciones de diferentes cristianos que estaban queriendo poner esta ley dominical, y la Iglesia Católica estaba también detrás de esto. La Iglesia Católica desde años atrás han querido poner ley dominical, y lograron hacerlo. El primer papa de la Iglesia Católica, que se llama Constantino, logró ponerle en el año 321, si yo me recuerdo bien, ¿verdad? Es cuando los romanos se hicieron cristianos y pusieron una ley dominical, y es una larga historia y no es el tema ahora, pero sí, cuando tenía la ley dominical en aquel tiempo, que causó en el futuro una persecución en contra cristianos fieles también. Hubo un tiempo que cuando la persecución cristiana paró, y luego comenzaron a perseguir a los que no eran cristianos porque no querían aceptar la palabra de Dios en el tiempo de Constantino, y luego se comenzó corrompiendo la iglesia de aquel tiempo. Pero es una historia larga y no es el tema lo que quiero presentar. El tema es la lección número 5, se llama Presagios del Futuro, ¿verdad? Presagios del Futuro. No sé por qué así le puso el pastor Triunfo, pero el punto es, vamos a ir a regresar hacia el pasado para
para después explicarlo del futuro. El futuro ya lo explicamos varias veces en diferentes lecciones, pero vamos a ir al pasado para que miren que sí, de verdad, ha habido leyes dominicales en este país, Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Vamos a orar antes de empezar y que estén en sus casas si quieren, ¿verdad? Y que estén en sus casas si quieren y pronto pues vamos a comenzar con el tema. Vamos a orar por los enfermos. Yo me hinco, usted se puede hincar en su casa, en su cama, o como quiera, o pueden inclinar sus rostros. Si los que no se pueden hincar, está bien, Dios entiende, porque tal vez tenga alguna rodilla mala. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Te damos las gracias, Padre, por este lindo día, Señor. Y ahorita vamos a hacer vamos a hacer este video para que la gente se edifique en teología de Mateo 24, en las señales del fin. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Bendice a los enfermos. Bendice a cada uno de nosotros, Padre Santo, nuestras familias, los pobres que están en Haití, que pasaron por huracanes el año pasado, Padre. Las montañas que se han quemado, hay gente que se ha quedado sin casa, Padre. Ten misericordia de ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora vamos a abrir tu palabra. Que seas tú hablando a través de mí y no mis propias palabras. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Y amén. Bueno, gracias por su apoyo en estos videos. Si tienen amigos, pueden compartirlo también para que estén bien fundidos en el Mateo 24, ¿verdad? Y también puedan decirle a amistades que pueden ingresarse a este canal, escuchando subscribe, ¿verdad? Este canal va a tener temas impresionantes del futuro. Ahorita estamos analizando con la clase de teología de Mateo 24, la señal del fin, la lección 5. Voy a ver si se puede hacer en 2 partes, si no voy a solamente cortar un poquito y nada más hacer 1 hora y luego nos vamos a la lección 6. En esta lección hay fuentes de estudio que les voy a dar, ¿ok? Les voy a dar los nombres de los libros. Yo no tengo los libros, por eso no los pude estudiar, nomás he leído párrafos de las citas que he estudiado este tema para presentarlo ahora, ¿verdad? Voy a dar las mayores citas en 1 hora para que miren que las evidencias que sí ha habido una ley dominicana. Hay mucha gente que no cree que este país liberal, este país de libertad, puedes escoger, tienes que tener libre de expresión, tienes libre de religión. Sí, es cierto, ahorita, pero en el pasado quisieron restringir la creencia de cada quien, o sea, poner una sola creencia mundial. Querían restringir la libertad religiosa y ahorita lo están volviendo a querer hacer. Se está repitiendo lo del pasado, se está volviendo a repetir lo del pasado ahorita, ¿verdad? Ya sabemos de que Mateo 24 se va a repetir otra vez en estos tiempos. Pero vamos a ir a la historia de la ley dominical, ¿ok? Ya hemos visto cuando el general Cestio Gallo tenía sitiada la ciudad de Jerusalén y todo parecía indicar que la ciudad estaba a punto de caer. Se retiró sin razón aparente. Al retirarse la ciudad, los fieles de Cristo que habían visto la señal de las águilas de Roma se retiraron de la ciudad y huyeron a los montes. Quiere decir que se fueron, había una señal y se fueron a las montañas y ningún cristiano pereció. Poco después, el general Tito regresó a la ciudad y devastó, la destruyó, pues más de 1 millón de judíos perecieron, pero ni un solo cristiano perdió su vida. ¿Por qué los cristianos no perdieron su vida, mis queridos hermanos y amigos? Porque ellos obedecieron el mandato de Dios. Salir de las ciudades, esta es la señal. Salir de las ciudades, esto es lo que va a pasar. Si el que no salga va a perecer. Lo mismo va a pasar en el tiempo de ahora. ¿Ok? Por eso nosotros, como los cristianos, algunos no creen lo que estoy enseñando, ¿verdad? Pero cuando lo miren con sus propios ojos,
se van a recordar de mis palabras, ¿ok? Porque la Biblia no miente, la Biblia está claro, ¿ok? La señal para nosotros ahorita es la ley dominical, pero se puede salir antes de la ley dominical a prepararse, a comprar un rancho y sembrar y todo eso. Hay que hacerlo, pero en forma con paciencia, despacio, porque no se vayan a chasquear. El campo no es nada fácil también. Tienen que ir al internet a ver videos de YouTube, cómo vivir en el campo. Tenemos un libro que se llama De la ciudad al campo, ¿verdad? Escrito por la hermana de una sierva del Señor Piel, la hermana White. Tenía un libro de la ciudad al campo, ¿verdad? También en el conflicto, en el evento en los últimos días, ahí está el título que se llama La ciudad del campo. Ahí te dan un poco de instrucciones que hacer, y en YouTube puedes ver cómo puedes sembrar tu comida y todo eso. Pero bueno, el punto es, vamos a regresar a la clase, ¿ok? Cuando Dios dice salir de la ciudad, sino aquí perecemos. Bueno, ahora bien, esta es la introducción que acabo de dar, ¿verdad? Ahora bien, fuentes para nuestro estudio. En los fuentes para nuestro estudio les voy a dar solamente los libros para que también los estudien en sus casas. Los traten de ordenar por video, por internet o Ellen White State, ¿verdad? Bueno, aquí les voy a dar los libros que se tienen que estudiar en las páginas. Es Testimonio para la Iglesia, tomo 5, páginas 665 y páginas 670. El conflicto inminente, capítulo sobre el movimiento de reforma nacional. ¿Ok? Ese es el fondo de estudio para estudiar. Número 2, el conflicto de los siglos, en el capítulo titulado El conflicto inminente, en el página 506.9 y 507.8. ¿Ok? Son estas páginas de 506.9 a 507.8. Todas las páginas tienen que estudiar porque está referenciado a este tema que vamos a dar. También el libro que se llama Civil Government and Religion, el gobierno civil y la religión, por A.T. Jones, ¿verdad? Y también se tiene que estudiar también Views of National Reform, puntos de vista sobre la reforma nacional, ensayos escritos por A.T. Jones y E.J. Wagner. Estos libros son históricos y se deben de leer todo lo que pasó en el pasado y se vuelve a repetir en el futuro, ¿verdad? Que ahorita ya se está comenzando a realizar y cumplirse las profecías ahorita, pero vamos a ir al pasado. La National Sunday Law también se tiene que leer, pero no el de Marcusen. El de Marcusen también es recomendable, pero nosotros recomendamos la Ley Dominical Nacional, sobre el que lo escribió fue A.T. Jones. Y aquí les voy a leer algo. La Ley Dominical Nacional, este libro contiene las actas oficiales cuando el pastor A.T. Jones testificó ante el Comité de Educación del Senado de los Estados Unidos en 1888. ¿Ok? Es un libro poderoso que emboza los argumentos del pastor Jones en contra de la propuesta Ley Dominical Nacional. Durante su testimonio fue interrumpido repetidas veces por el Senado Henry Blair. Es importante estudiar este libro, pues tendremos en el futuro que usar de nuevo los argumentos que empleó el pastor Jones. Nosotros como adventistas, este es un mensaje específicamente para los adventistas ahorita, que esto tenemos que estudiarlo nosotros y leer este libro para usar los mismos argumentos y entrenarnos a argumentar qué decir durante las cortes nacionales de Estados Unidos cuando los estén enjuiciando en contra de estas leyes dominicales. Tenemos que comenzar a estudiar esto para ver qué hablar y qué decir. Y el Espíritu Santo también nos va a dar palabras de todo lo que hemos estudiado y leído. Es importante estudiar ese libro, de lo que enseñó A.T. Jones a estas personas. ¿Ok?
¿Sí? Ahora bien, esa es la recomendación que se da en esta clase de teología. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ir aquí a la otra página. Estoy en la serie de la ancla. Ok, ahora vamos a hablar sobre el origen del movimiento de reforma nacional. Vamos a estar hablando ahorita del origen del movimiento de reforma nacional. La Asociación para la Reforma Nacional fue originada y comenzó a funcionar en 1864. Su objetivo original era incorporar a la Constitución la idea de que los Estados Unidos es una nación cristiana. ¿Ok? De allí surgió luego la idea de enmendar la Constitución con el fin de incorporar en ella una ley dominical nacional. ¿Ok? Eso es lo que querían hacer. Estaban desde 1864, comenzaron a surgir ya los rumores de la ley dominical nacional aquí en Estados Unidos y estaban tratando de establecerlo porque en este país, supuestamente este país fue fundado de cristianos, y estoy hablando de cristianos del domingo, ¿verdad? Este país fue fundado de cristianos como presbiterianos, bautistas, cosas así, de ese estilo, de esta historia, viene fundado este país. No fue fundado sobre adventistas o de séptimo día, nada de eso. Este es un país tipo cristiano que guardan supuestamente el día del sol, que es el domingo, y entonces querían poner ellos una ley dominical en ese tiempo, ¿verdad? Ahora bien, sigamos leyendo los quotations y las referencias de esta historia. La primera convención nacional de la Asociación para la Reforma Nacional se celebró en Allegheny, Pennsylvania, el 27 y el 28 de enero de 1864. Todos estos eventos que les estoy leyendo están registrados en historia, ¿ok? Quiere decir que fue y pasó. Si no, no tuviéramos esta información, ¿ok? La asociación tenía 120 vicepresidentes. Dato interesante, pues hubo 120 sátrapas en el reino de Medio Persia que conspiraron contra Daniel y fueron echados finalmente al foso de los leones. Eso es un ejemplo que podemos echar. Es algo que se repitió en 1864, que es lo que pasó en el tiempo de Daniel, ¿verdad? La asociación tenía 120 vicepresidentes. Voy a repetir. Dato interesante, pues hubo 120 sátrapas en el reino de Medio Persa que inspiraron contra Daniel y fueron echados finalmente en el foso de los leones, que se registra en el capítulo, en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 1, ¿verdad? Ahora bien, es algo interesante cómo pasó, ¿verdad? 120 vicepresidentes y ahora 120 estas sátrapas que acusan a Daniel, ¿verdad? Anyways. El estadista cristiano, la publicación oficial de la asociación para el 24 de diciembre de 1885 afirmaba que entre los vicepresidentes de la asociación había 15 profesores universitarios, 16 rectores universitarios, 3 exgobernadores de estado y 7 distritales, un juez de un tribunal de circuito, y había tanto sus señoríos, reverendos y doctores en divinidades que ni siquiera se los podía contar. Todas estas personas estaban involucradas en las leyes dominicales que querían poner en ese tiempo. Estaban ahí tratando y hablando, mira y esto y todo eso. Para principios del año de 1888, los objetivos de la asociación no solo parecían ser alcanzables, sino inminentes y inevitables. ¿Ok? Ahora, el 25 de mayo de 1888, el senador Henry W. Blair, el estado de New Hampshire, introdujo
al Congreso de los Estados Unidos el proyecto de la ley de 2983, número 2983. Ahora, que tenía como fin legislar el domingo como día nacional de reposo. Ok, el falso día de reposo. El proyecto de la ley en su totalidad se puede leer en Civil Government and Religion, el gobierno civil y la religión. Pues sí, voy a continuar con la clase. Ok, ahora bien, en ese mismo año los pastores A.T. Jones y A.G. Wagner predicaron el mensaje de la justificación por la fe en Minneapolis, Minnesota, un mensaje que según Elena G. de White debía traer una escena de la lluvia tardía en el fuerte clamor del tercer ángel, y se estaban formando los dos bandos en el gran conflicto final. Y ahí ya se estaban formando los dos grupos en aquel tiempo. Ya Dios estaba queriendo separar el trigo y la cizaña en ese tiempo, porque Dios es el que la va a separar, ¿no? Pero sigamos, ya se estaban haciendo los dos bandos, el pueblo de Dios remanente y el falso pueblo de Dios, que es los apóstatas, ¿verdad? Ahora bien, sigamos leyendo. Ok, en los dos bandos. Okay. En el año 1889, el Congreso Católico Nacional, en una reunión que se celebró en Baltimore, Maryland, tomó la resolución de unirse con los protestantes para exigir que se guardara el domingo como Día Nacional de Reposo. ¿Ok? En 1892 ya se estaban uniendo, casi muchos, hay cristianos se estaban ya uniendo en aquel tiempo en contra del pueblo de Dios, o sea, ya estaban poniendo sus leyes dominicales. Querían ponerlo. En 1892 la Corte Suprema de los Estados Unidos afirmó que esta es una nación cristiana, y esto a pesar de que esta idea no aparece en ninguna parte de la Constitución y el Tratado de Trípoli en 1797 había afirmado decisivamente en los Estados Unidos en ningún sentido está fundado sobre la religión cristiana. ¿Ok? Sigamos. Los Estados Unidos no es oficialmente una nación cristiana, sino una nación compuesta mayormente por cristianos. Este país fue fundado sobre los grandes principios republicanos y protestantismo. De estos dos principios se desprende la idea de la libertad civil y religiosa. Jesús apoyó este concepto cuando dijo que debemos dar al César lo que es de César y a Dios de lo que es de Dios. Quiere decir que el Estado y la Iglesia deben estar separados. Eso es lo que Cristo quería, ¿ok? Lo que Dios quiere. Porque si imagínense, si el Estado y la Iglesia son unidas, van a estar forzando a la gente a ir a la iglesia, cuando realmente Dios quiere que tengan libre albedrío para escoger a quién van a servir. Dios da libre albedrío, puede escoger a quién puede servir. Y a Dios no le gusta a nadie a la fuerza, no. Y eso para Dios no le gusta eso, y fuera una apostasía nacional poniendo una ley dominical de todos modos. Ahora bien, los dos principios significan la separación del Estado y la iglesia significa un Estado sin rey y una iglesia sin papa. ¿Ok? Es lo que tiene que pasar, lo que Dios quiere, lo que es la voluntad de Dios. ¿Ok? El 13 de diciembre de 1888, el pastor A.T. Jones se presentó ante el Comité de Educación y Trabajo de la sesión número 50 del Congreso de los Estados Unidos. En su testimonio explicó por qué una ley dominical nacional sería una violación de los principios sobre los cuales fue edificada la nación. Defensa completa del pastor Jones se encuentra en el libro National Sunday Law, la ley dominical nacional. En ese libro pueden leerlo y estudiarlo, cuando lo consiguen de A.T. Jones. Ahora bien, aquí están los católicos apoyando la ley dominical también. ¿Ok? Los católicos apoyaron la ley dominical en aquel tiempo. Now, en 1885, el Papa León XIII, en una encíclica, afirmó: todos los católicos deben hacer
cuanto puedan para asegurarse que las constituciones y las leyes de los estados concuerden con los principios de la verdadera iglesia, en quote, ¿verdad? De los principios de la verdadera iglesia, es una iglesia falsa para mí. Anyways, la verdadera. Ok, sigamos con la clase. Ok, now, aquí estábamos leyendo sobre la unión con el Estado, ok. Ok, ahora bien, aquí acabamos de leer que los católicos estaban apoyando la ley dominical en aquel tiempo, ¿verdad? Una unión, ahora vamos a leer sobre la unión de la iglesia con el Estado. Jonathan Edwards D.D., en un discurso en la Convención de Nueva York, se celebró el 26 de 27 de febrero en 1873, declaró: creemos que el Estado y la religión estén juntos, dice, y lo vamos a lograr, dice. El juramento y la moralidad cristiana tendrán en esta nación un fundamento legal innegable. Definimos la palabra religión en un sentido correcto como la religión personal de fe y obediencia a Dios. ¿Ok? El reverendo N.A. dijo: el remedio para todas estas influencias maléficas, licor, inmoralidad, materialismo, guerra civil, es hacer el gobierno establezca la ley moral, que reconozca la autoridad de Dios como base de ella y le eche mano a cualquier religión. No se conforme y que no se conforme. Christian Statement, January 13, 1887. Todos los que estaban apoyando la ley dominical antes de 1888 y después de 1888, ¿verdad? Ya estoy dando los años. En la convención de Elohim, el doctor Maxwell dijo: en cuanto a la relación entre iglesia y Estado, cuando la iglesia despierte y cumpla su deber, por un lado, el Estado cumpla su deber por el otro, no tendremos más problemas en este asunto. Civil Government and Religion, page 10. Sam Small, secretario de la Convención Nacional para la Prohibición de la Venta de Alcohol, predicó un sermón en Kansas City en enero de 1888. Y dice así: quiero ver el día cuando la iglesia sea el árbitro de toda la legislación estatal, nacional y municipal, cuando las grandes iglesias del país unan en armonía, promulguen su edicto y los poderes legislativos se vean obligados a respetarlo y a establecer por ley. Civil Government and Religion, page 63. Ahí están apoyando, queriendo poner leyes del gobierno de leyes dominicales. Now, estas son historias. ¿Por qué estamos leyendo esto? Para que miren que sí es posible que pongan una ley dominical. Ya la pusieron en varios lugares en aquel tiempo, y querían poner aquí en Estados Unidos en ese tiempo. Son evidencias que le estamos dando, por eso estamos esta clase de evidencias históricas. Concerniente a los deberes de Estado, el reverendo James Foster surgió en Christian Statement de febrero 21 de 1884, dice: que se haga una provisión constitucional que reconozca a Dios como Rey de las naciones, que se haga un reconocimiento constitucional que el Estado fue establecido por Dios como guardián de la ley moral. Se haga una provisión constitucional que especifique las cualidades morales y religiosas que deben tener todos los que vayan a ocupar un puesto en el gobierno, que la nación debe hacer un pacto con Dios y debe guardar y proteger la iglesia, suprimiendo la violación pública de la ley moral.
financiando un sistema de escuelas públicas, adoctrinando a jóvenes a la moralidad y la virtud, exonerando las iglesias de la obligación de pagar impuestos y proveyendo fondos de la tesorería pública para llevar adelante la obra agresiva de la iglesia tanto en nuestro país como en campos extranjeros. Christian Statement, February 21, 1884. Tremendo, ¿verdad? Ahora sigamos leyendo más historia. Y hay mucha información. En la Convención Nacional de Cleveland se adoptó la siguiente resolución. Resuelto que reafirmaremos que esta enmienda religiosa, en vez de infringir sobre la libertad individual, la conciencia tendiendo en el menor grado de la unión de la iglesia con el Estado, más bien aportará la mejor seguridad en contra de tal posibilidad y será la más fuerte salvaguardia de la ley civil y religiosa de todos los ciudadanos en Views of Natural Reform, page 33. Todo lo que estaban hablando estas gentes, protestantes, católicos y todo, estaban queriendo poner estas cosas, estas leyes del hombre. Mira lo que dice también este doctor McAllister. El doctor McAllister dio un discurso en Lake, Ohio, en julio de 1887, en cuanto a la propuesta ley dominical nacional. Que la ley aplique igual a todos, sean judíos, sean observadores del séptimo día. Esta ley que la querían poner, estaba recomendando que pusieran sobre las leyes, sobre toda la gente en el mundo. Y mira lo que dice aquí. Que la ley se aplique igualmente a todos, sean judíos, sean observadores del séptimo día, sábado original, del sábado semanal del séptimo día, o de alguna otra dominación. Que se aplique la ley en aquellos que no crean en el sábado cristiano domingo. Tremendo. Ustedes quieren hacer pecar a las otras personas que están guardando el verdadero sábado. Quieren hacerlos caer en guardando domingos de hombres. Mandamientos de hombres que digan. Que todos sepan que no se permitirá la violación pública del primer día de la semana, el sábado cristiano, día de reposo para la nación. Es posible que algunos crean que cualquier otro día de la semana sea santo y observarlo, pero es posible que algunos crean que cualquier otro día de la semana sea santo y observarlo, pero nadie profane crean que cualquier otro día de la semana, es posible que algunos crean que cualquier otro día de la semana sea santo y observarlo, pero que nadie profane el día de reposo de toda la nación, sea oficial del gobierno, ciudadano, privado, alto y bajo, rico y pobre. Sobre toda la humanidad quieren poner esta ley dominical. En aquel tiempo estaban sugiriendo que se ponga sobre toda, no importa tu creencia, o sea, querían faltar el respeto a tu creencia. Sí, querían, no tenían, a mí no me interesa que si eres adventista, y que tú creas que el sábado semanal es santo, yo quiero que pongan el domingo y esto va a ser una ley y tú la tienes que obedecer. Eso es lo que estaba diciendo este apóstata en aquel tiempo. Ahora bien, en la convención de Irving, en favor de la ley dominical, el doctor Mansfield de Chicago presentó el ejemplo de Nehemías, usando a Nehemías como ejemplo para poner su ley dominical. Mira lo que dijeron. Los mercaderes de Tiro insistieron en vender sus bienes acerca del templo en sábado y Nehemías obligó a los oficiales de la ley que cumplieran su deber y lo impidieron. Asimismo, podemos nosotros, la iglesia, obligar que los oficiales de la ley cumplan su deber civil. Government Religion, page 103. Quiere decir que estos protestantes apóstatas querían usar como Nehemías como ejemplo
de que así como Nehemías les dijo a las leyes civiles que hicieran, que descansaran en el día sábado, también ellos querían copiar Nehemías, no más que en vez de ser los sábados, lo querían hacer el domingo. Y usaban Nehemías como ejemplo, es un por decir, ¿verdad? Ahora bien, en enero de 1887 se celebró una reunión masiva en favor de la ley dominical en Oakland, California. Aquí en California, en 1887. El reverendo Dr. Briggs de Napa reganó los gobernantes civiles. Ustedes, los gobernantes civiles, le delegan a la iglesia deber de enseñar la moral y luego permiten que la gente haga lo que bien les plazca el domingo, impidiendo así que tengamos acceso a ellos. Civil Government and Religion, page 96, la referencia donde están todas estas connotaciones. Ahora bien, los líderes religiosos que querían una ley dominical que obligara a la gente a asistir a la iglesia para los pastores tuvieran acceso a ellos, o sea, controlarlos. ¿Okay? La pregunta clave es esta: ¿desde cuándo debe el Estado obligar a la gente a asistir a la iglesia para que los pastores tengan acceso a estas personas? ¿Desde cuándo? La gente debe asistir a la iglesia porque así lo desean, no porque es obligatorio, ¿verdad? Aquí lo que está diciendo aquí es que querían obligar a la gente a ir a la iglesia a la fuerza. Tú vas a la iglesia y no te va a meter a la cárcel o te va a dar un ticket. No, la gente no debe ser obligada a ir a la iglesia, tiene que ir porque les nace de corazón y aman al Señor, y porque aman al Señor van a la iglesia a gozarse con sus hermanos y a buscar supuestamente de Dios, ¿verdad? ¿Qué cosas? Como que esta gente enferma de la cabeza, que quieren forzar a uno a ir a la iglesia a la fuerza en día domingo específico, cuando no es día ni siquiera santo ese día. Anyways, razones por una ley dominical nacional. Aquí están las razones que ellos querían poner. Las razones. Mira, después de lamentarse de los periódicos dominicales, estaban llenos de crímenes, escándalos, chismes, noticias y política. El doctor Briggs afirmó: ¿qué mezcolanza, qué plato colocamos entre el hombre antes y después del desayuno a fin de prepararlo para oír la palabra de Dios? Se hace doblemente difícil alcanzar a que los que asisten a la iglesia y aleja por completo de la casa de cultos a muchos. Leen el periódico, llegan la hora para ir a la iglesia, pero dicen: aquí hay algo interesante, lo leeré y no asistiré a la iglesia. Hoy, Civil Government and Religion, page 97. Por eso, ¿por qué quieren poner leyes dominicales? Porque la gente cuando quiere van a la iglesia, cuando que no van. Y ellos lo que quieren es billetes también, diezmos, las ofrendas, todo eso. Pero también dicen que había muchos crímenes, muchos catástrofes y todo eso. Y por eso es de las razones por una ley dominical. Algunos ministros insistían que se suspendiera la publicación de los periódicos en domingos, que no se dieran los periódicos en domingos ni que se printearan. En la clase obrera tiene a levantarse tarde el domingo por la mañana, a leer los periódicos dominicales y a permitir que pase despercibida la hora del culto. Civil Government and Religion, page 96. El gran convención Eglin, el doctor Evers, se quejó del tren dominical. Tren dominical, dice ahí. El tren dominical es otro gran mal. No puede funcionar al menos que tenga muchos pasajeros. Así se resquebrajan muchas congregaciones. El ferrocarril dominical está llevando a sus pasajeros velozmente a la perdición. Qué tragedia que el ferrocarril, que es el gran civilizador, sea lo que destruya el sábado cristiano domingo. Civil Government and Religion, page 97, que se quejó contra ese tren supuestamente. Es interesante que
le llame domingo al sábado cristiano cuando no tiene nada de cristiano ese día. Ni Jesús ni los apóstoles lo guardaron. Oh, pero hay gente que dice que los apóstoles sí guardaron el primer día de la semana porque se unieron a juntar ofrendas o a tomar la Santa Cena. Ese era el sábado por la noche, cuando se ocultó el sol, es cuando entra el domingo. Les dejaron la noche y comenzaron a colectar la ofrenda en domingo, sí, pero que es sábado por la noche. O sea que el sábado comienza al ocultarse al ocultarse el sol el viernes de noche. Cuando se va el sol, entra otro día. Luego, el sábado entra el viernes por de noche y el sábado se despide el sábado por la noche. El sábado por la noche ya comienza el primer día de la semana. O sea, el sábado se celebra de tarde en tarde. Los días cambian de tarde en tarde. El hombre lo ha cambiado, Roma lo ha cambiado, que el día se cambia a las 12 de la noche cuando se cambia al ocultarse el sol. Cuando se oculta el sol, cambia el día. Cada día, todos los días se cambia el día al ocultarse el sol. Esa es la verdadera base bíblica, como Dios hizo el cielo y la tierra y lo fundó de esa forma. El día cambia en las noches, en las tardes, como cuando se oscurece el día. Esa es la base bíblica original. Tienen que estudiar la historia, tienen que estudiar bien la Biblia también. Cuando hizo los cielos y la tierra, Dios lo hizo de tarde en tarde. Así es. Tienen que leer bien en Génesis, ahí está todo. No es el tema ahora, por eso no lo vamos a leer, pero realmente así tiene que ser, bíblicamente. También los días eran números. En los meses se llamaban Abib y tenían diferentes, bueno, son hebreos, nombres de hebreos. Pero el día 1 del mes 1, el día 2 del mes 2, el mes 3 del día 1, 2, 3, 4 hasta 30 días, ¿verdad? Es un ejemplo, eran por números, nada más los meses. La Biblia me indica, en el mes primero del día 14 se celebraba el pan sin levadura. Es un ejemplo que le estoy dando. Por eso la Biblia no menciona que enero, que January, que febrero, no. Menciona números. El mes 1, día 2. Mes 3 hasta llegar a los 12 meses. Pero también esos eran por números, pero también tenían sus nombres en hebreo, ¿verdad? Ahora bien, sigamos. Note lo que dijo cuando el ferrocarril y reverendo M.A. Cole de la Asociación de la Reform National, ya por un buen tiempo este ferrocarril de Chicago de Rock Island ha estado operando excursiones de Des Moines y Colfax Springs los sábados domingos. Los ministros se quejan que sus miembros se unen a estas excursiones. Christian Statesman, en el 25 de septiembre de 1884, esas son las razones por una ley dominical, porque la gente hace lo que quiera y no van al culto. En un discurso en 1887, el doctor Joseph Cook afirmó que el movimiento de reforma nacional no estaba interesado meramente en un sábado civil, sino religioso. ¿Okay? La experiencia de muchos siglos han demostrado que el domingo no se puede preservar como día de reposo, al menos que se preserve como día de culto. Al menos que la observancia del sábado domingo se base en razones religiosas, nunca podrá mantener su elevada posición. Si nos basamos únicamente sobre consideraciones económicas o filologías y política civil, Government and Religion, page 73. Y aquí hay más información. La resolución de la Convención de Elgin afirmó que la observancia del domingo es natural, bíblica, civil y patriótica. Resultó que reconozcamos que el sábado domingo, le llaman domingo, es una institución divina que se revela en la naturaleza en la Biblia. Ahí está mentiroso. La Biblia no declara que el domingo es día santo, sino que es sábado semanal, the seventh day, holy, séptimo día, que es después del viernes. Claro.
Bueno, y que es obligación perpetua para todos los hombres y que también es una institución civil y americana, pues tiene un vínculo vital y histórico con el origen y el fundamento de nuestro gobierno y el crecimiento de nuestro sistema político. Necesitamos mantenerlo para la preservación y integridad de nuestro sistema nacional y por consecuencia debe ser considerado sagrado por todos los ciudadanos americanos que son patriarcas. Given Civil Government and Religion, page 94. Todas estas son cotaciones de las razones por qué querían poner las leyes dominicales. Todas estas personas. La resolución de la Convención de Elgin en contra de las compras de los negocios y los viajes en domingo, que consideremos con vergüenza y dolor la no observancia del sábado domingo por parte de muchos cristianos, quienes acostumbran comprar periódicos en sábado domingo, se involucran, apoyan viajes y negocios los sábados domingos. En muchos casos se han dado al placer, a la indulgencia, echando a un lado por la negligencia de la indiferencia los grandes deberes y privilegios que aporta el día de Dios. Civil Government and Religion, page 95, libro. Ahí está la referencia de todo lo que estamos leyendo. Ahora bien, last session. La idea de la nación cristiana. La idea de la nación cristiana. Estoy chequeando de ver cuánto más falta. Me parece que ya vamos a terminar entre un rato. La parte, ok, ya vamos a terminar esta. Ok, sigamos. La idea de una nación cristiana, ok. La resolución de la Convención Nacional de la Unión de las Mujeres en favor de la temperancia afirmó en 1887 la Unión de las Mujeres Cristianas en favor de la temperancia, Women's Christian Temperance Union. A nivel local, estatal, nacional, mundial, tienen un solo pensar vital y orgánico de un solo objetivo barcante, de un entusiasmo inmortal, ¿okay? y que es Cristo sea el Rey de este mundo, y en verdad queremos que sea el Rey de este mundo en la áspera de la causa al efecto, Rey de sus tribunales, de su campamento, de su comercio, de sus universidades y claustros, del Rey de sus costumbres y constituciones. El reino de Cristo tiene que entrar a la espera de la ley por la portal de la política. A.T. Jones, Civil Government and Religion, page 60. Todo ahí está todo. La idea de una nación cristiana, es una idea. Estamos en la idea de una nación cristiana ahorita. Ahora, que todos los hombres entiendan que esta es una nación cristiana y porque creemos que sin el cristianismo pereceremos. Nos es menester mantener nuestro carácter cristiano por todos los medios apropiados. Grabemos este carácter en nuestra constitución, impongamos sobre todos los que vengan entre nosotros las leyes morales del cristianismo. Christian Statement, October 2nd, 1884. Ahí está. Ahora bien, vamos allá. Y hay mucha información de que en aquellos tiempos han querido poner leyes dominicales, mis queridos hermanos y hermanas. Vamos a seguir leyendo. Hay mucha información de la historia, cómo quieren poner estas leyes dominicales. Guías para votantes, mira, guías para votantes.
La tercera resolución de la Convención de Elín acordó presionar al pueblo para que votaran tan solo por candidatos que apoyen a la agenda del movimiento de reforma nacional. Es para votar para parte de esta reforma que querían hacer de poner leyes dominicales. Resuelto que apoyemos y votemos por aquellos candidatos y líderes políticos que prometan votar a favor de establecer, cumplir los estatutos que favorecen el Estado civil, que es domingo. Civil, Government and Religion, page 95. Ahí está la referencia. Tomen nota de las referencias y métanse en la internet y busquen cada referencia que les estoy dando, ¿verdad? Desde el principio de este video he dado muchas evidencias y muchas referencias para que ustedes investiguen por ustedes mismos. El honorable John Cole de Tingley, Iowa, dijo en septiembre 16 de 1886, dijo así: si el Congreso no halla en nuestra Constitución la base para legislar la observancia del sábado domingo, entonces elijamos un Congreso que si la halle. Christian Statesman, September 16, 1886, es lo que es el año que se escribió esto. Ahora bien, presión sobre los legisladores en Washington, una presión que tuvieron los legisladores en Washington. Miren lo que dice aquí. Palabra de John Alexander, padre del movimiento de Reforma Nacional. Comencemos sin demora la circulación de peticiones y démosle así la oportunidad a la gente en todas partes del país para que preparen un rollo de peticiones que sean tan grandes que necesitemos una procesión de carreterías para llevarlas ante los representantes de la nación en la Cámara del Congreso. Luego, cuando se esté discutiendo la resolución del senador Blair, celebremos en Washington una convención masiva de amigos de nuestra causa, para que acompañe con su influencia la presentación de las peticiones y tomemos a cualquiera otra acción que sea necesaria para despertar a la nación en un entusiasmo genuino en favor de nuestro cristiano nacional. Christian Statement, September 6, 1888. Ahí está otra referencia. Por medio de cartas enviadas a senadores representantes del Congreso y por medio de numerosas peticiones firmadas enviadas a ellos por convenciones locales, estatales y nacionales, y por medio de reuniones públicas en cada escuela distrital, podemos obligar a nuestros legisladores para que adopten la ley dominical, y que hagan cumplir por medio de la legislación necesaria los púlpitos cristianos. Si quisieran, podrían lograr que se adopte la ley dominical antes que terminen los días cuniculares, los días calientes del año. Tremendo. El reverendo J.C.K. Milligan, en Christian Statesman de julio 26 de 1888, los cambios vendrán gradualmente y solo se implementará después que el Congreso, las legislaturas estatales, la Corte Suprema, las Cortes de los diversos estados, los abogados y los ciudadanos hayan examinado cuidadosamente el marco entero de la legislación bíblica. Esperamos que un derramamiento del Espíritu Santo logre implementar la ley dominical con prontitud. Hasta diciendo que el Espíritu Santo ponga esta ley dominical y que inspire a la gente. El Espíritu Santo no es el que va a estar detrás de la ley dominical, porque el Espíritu Santo es divino, viene de Dios, ¿verdad? Y en el gobierno de Dios están los 10 mandamientos correctamente, y hablan del sábado semanal, y es el cuarto mandamiento. El Espíritu Santo no va a estar inspirando a gente apóstata y para que pongan leyes del diablo, ¿ok?
Porque la ley dominical va a ser del diablo, la media de porque a él quieren que se le adore el día domingo. Y vamos a decir que a Dios se le está adorando cuando se está adorando al diablo mismo. Y lo digo así, porque es la verdad. Que Dios me perdóneme si ofendan a algunos, no quiero ofender a nadie, simplemente así es. La Biblia habla del sábado semanal, que es el séptimo día, no del primer día de la semana, y así es, y punto. Nadie lo puede cambiar más que solamente Dios mismo, y Dios no va a cambiar su carácter. Dios nunca cambia, el hombre quiere hacer todo lo que él quiere, y quiere hacer de aquí, quiere hacer movimientos, pero realmente Dios está en control, ¿verdad? Y sí van a lograr ponerlo en la dominical, porque es la prueba del pueblo de Dios, para ver si se van a ser leales a los mandamientos de Dios. Es una gran prueba para los creyentes que guardamos el sábado. Claro, será una gran prueba, pero eso es señal para salir de las ciudades, como les estuve diciendo desde el principio. Sigamos leyendo. El periódico Lancing Republican se oponían en la enmienda por la siguiente razón: cuando se inste a millares de hombres que voten a favor de la enmienda, aun cuando no crean que la enmienda sea necesaria o correcta, tendrían recelo de votar en contra de Dios. La enmienda probablemente recibiera un voto afirmado, pero tal voto en ningún sentido reflejaría el verdadero sentir del pueblo. Los hombres que son políticos de profesión vacilarían en registrar sus nombres en contra de tal enmienda constitucional que tiene el apoyo de los grandes denominaciones religiosas de la nación. Una enmienda endorsada por hombres tales como el obispo Simpson, el obispo McVeigh, el obispo Iceberg, el presidente Finney, el profesor Lewis, el profesor Style, el obispo Huntington, el obispo de Kerfoot, el doctor Patterson, el doctor Kyler y muchos otros ministros que representan a sus respectivas dominaciones. Views of National Reform, page 50. Tremendo, ahí está todo esta mucha información. Se unen los protestantes, ahora se unen los pentecostales, los protestantes, no, sí, los pentecostales parece. Aquí están los dominicales que se unen. Se unen los metodistas, los presbiterianos y los presbiterianos escoceses. Aquí no mencionan a pentecostales, ¿verdad? En esta lista, pero bueno, los pentecostales son iguales de todos modos. Anyways, somos diversas divisiones militares del ejército de Emmanuel. Los metodistas son los caballería de ataque, los presbiterianos son la infantería que lucha, los presbiterianos escoceses. Conventioners manejan los cañones en las alturas. Tenemos tan solo un comandante en jefe y bajo su liderazgo avanzamos como un solo pelotón en común. Cuando ganemos la victoria, el ejército será uno y líder uno. Cristiano Statesman, February 7, 1884. Okay. Los pastores como líderes morales de la nación. Pastores como líderes morales de la nación. Okay. Ya hablamos de los protestantes que se estaban uniendo se unieron estas tres denominaciones grandes para querer poner una ley dominical. Ahora, los pastores como líderes morales de la nación. El reverendo de Dr. Milligan afirmó que los pastores debían ser la conciencia moral de la nación, influyendo sobre la instrumentalidad del Estado. Las iglesias y los púlpitos tienen mucho que ver con moldear y formar opiniones sobre asuntos de la moral y también con la interpretación de la escritura, tanto en temas morales y civiles como en asuntos teológicos y eclesiásticos. Es probable que la unidad universal de nuestros ciudadanos, los discusiones principales y la decisión final.
En cuanto a la mayoría de los puntos en la redacción de la ley dominical, se desarrolla allí en las iglesias y los púlpitos. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová. Ciertamente no existe una clase de ciudadanos más inteligentes, patriarcas y confiables que los líderes y los maestros de nuestra iglesia. Views of National Reform, page 9 and 10. Y voy rápido porque, ¿verdad?, por el tiempo. Quiero abarcar mucha información posible, ¿verdad? Y a vez cambio en el significado de la clausura del establecimiento. En la convención de Pittsburgh, que se celebró en 1874, el profesor Blanchard definió la unión de la iglesia con el Estado en la siguiente manera: la unión de la iglesia con el Estado significa que la nación favorece una iglesia, apoya la tal iglesia, elige sus oficiales y supervisa sus doctrinas. No estamos abogando por una nación, todos estamos opuestos a ese tipo de unión. Views of National Reform, page 38. Note las palabras de W.J. Coleman en cuanto a la primera clausura de la primera enmienda a la Constitución. Quería enmendar la Constitución para que el Estado pudiera establecer asuntos religiosos, pero no una iglesia nacional. ¿Ok? La primera oración del artículo primero de enmienda de la Constitución raza: el Congreso no hará ninguna ley respecto al establecimiento de religión ni que prohibía a la libre práctica de la misma. La Constitución estaría en armonía con la enmienda de si reemplazamos la palabra religión con la palabra iglesia. La primera enmienda entonces rezaría: el Congreso no hará ninguna ley con respecto al establecimiento de una iglesia. La Reforma Nacional cree que la que está debe ser la regla de un Estado debidamente constituido y debe haber la religión, pero no una iglesia. Christian Statements of Religion. Ahora bien, sigamos. No de iglesia, no. Christian Statements, November 1, 1887, donde está escrito esta constitución. Adoptando principios católicos. Ahora, adoptando principios católicos. Estudiamos esto ahorita, analicemos. Cordial y felizmente reconocemos que las repúblicas de Sudamérica y Francia, en otros países europeos, los católicos romanos abogan en favor de un cristianismo nacional y están opuestas a todas las propuestas del secularismo. Christian Statement de diciembre 11 de 1884. Es increíble que los miembros de la Reforma Nacional querían implantar un sistema parecido al que tenía la Iglesia Católica en Europa y al Sudamérica, una religión nacional impuesta por la ley. Así es que querían erigir aún en esa época una imagen de la bestia en los Estados Unidos de América. Qué tremendo esto, ¿verdad? Estamos aprendiendo. Quiere decir que la imagen de la bestia se hubiera formado en aquel tiempo, pero Dios no lo permitió. Cuando quiera que los católicos estén dispuestos a cooperar en resistir el progreso del ateísmo político, humanismo secular, gozosamente uniremos nuestras manos, una expresión significativa a la luz. El conflicto de los siglos, página 507.4, ¿okay? Con las de ellos
en Christian Statements de diciembre 11 de 1884. Ahí están las referencias de lo que estamos estudiando. Palabras del reverendo Sylvester E. F. Escobar sobre la necesidad de reclutar la ayuda de los católicos en la lucha en favor del domingo. Este común interés en favor de una ley dominical debe fortalecer nuestra determinación de trabajar y nuestra disposición de cooperar en toda forma con nuestros ciudadanos católicos romanos. Puede ser que al principio rechacen nuestro ofrecimiento y es posible que no haya llegado al momento en que la Iglesia romana esté dispuesta a unir sus manos, con la de otras iglesias, pero si ha llegado el momento de hacer repetidas insinuaciones, aceptar felizmente la cooperación de ellos en cualquier forma que estén dispuestos a darla. Es una de las necesidades de nuestra situación. Christian Statement, agosto 31 de 1881. Ahora sigamos la instrucción. Ahora ya vamos ya leímos lo que estaban adoptando los principios católicos, los protestantes, para establecer estas leyes dominicales, casi similar a la Iglesia Católica. Yo creo que eran infiltrados. Yo pienso que eran jesuitas infiltrados y se pasaban a llevar por cristianos y comenzaban, y como son líderes, porque los jesuitas se infiltraban en sistemas de liderazgo, ¿verdad? Entonces se metieron al liderazgo de estas iglesias y comenzaron a tratar de poner su sistema católico claro y tratar de poner una ley dominical en aquel tiempo. Es cuando Pablo dice que hay gente que hay lobos rapaces que se visten de oveja para hacer el daño a la iglesia, ¿verdad? Pablo lo describe en sus epístolas o cartas. Discúlpeme porque tenía que limpiarme aquí el bote. Anyways, la instrucción religiosa en políticas, la instrucción religiosa en escuelas públicas, corrección, la instrucción religiosa en escuelas públicas. La palabra del señor Blair en cuanto a la necesidad de usar libros y textos religiosos en las escuelas públicas. ¿Ok? Ahí en las escuelas públicas educan a tus hijos. ¿Y quién nos educa? Roma. Yo creo que se podría preparar un libro de texto para usar en las escuelas públicas con instrucción para alumnos en los principios de la virtud de la moralidad y la religión cristiana. La preparación del libro podría ser un esfuerzo conjunto de todos los ramos de la iglesia cristiana, tanto protestante como católica, al igual que con la ayuda de aquellos que no están activamente asociados con ninguno de los dos. Civil Government and Religion, page 47. Ahora miren lo que dice aquí, vinculada con causas nobles. ¿Ok? Esta publicación mensual 7 de diciembre de 1886, la unión de las mujeres en favor de la temperancia, una verdadera gracia, está por venir, que pondrá a Cristo sobre el trono en lo que respeta la ley de los legisladores. Por lo tanto, estoy orando con favor como cristiano patriota, que se permita que las mujeres voten y me regocijo que la unión de mujeres en favor de la intemperancia hayan abogado por tanto tiempo a favor de esta causa. Civil Government and Religion, page 56. ¿Okay? El deseado de una teocracia como en la América colonial. Voy a leer esto y luego, porque hay una que quiero yo leer que es muy importante.
donde dice persecución. Y lo que voy a hacer es que yo no voy a seguir leyendo casi las mismas cosas que estamos leyendo de la ley dominical histórica, porque yo quiero ya cortar, quiero que hay mucha información y ya ya es suficiente de evidencia que sabemos de que han querido poner ley dominical en aquel tiempo y poner libros en las escuelas y todo eso. Vamos a terminar con esta sección donde dice el deseo de una teocracia como en la América colonial. Dice, el profesor Blackshard en la convención de Eglin describió el papel que debían cumplir los pastores de la nueva teocracia. En la obra que desempeñando en favor del sábado domingo, nosotros los ministros somos los representantes de Dios. Civil Government and Religion, page 103, representantes de Dios, los pastores, los ministros, qué cosa. El gobierno de Israel era una teocracia a los profetas le revelaban el gobernante la voluntad de Dios. El gobernante luego obligaba a los oficiales a impedir que los impíos vendieran su mercancía en el día del sábado. Este gobierno ha de hacerse una teocracia. Los ministros que son los sucesores de los profetas deben obligar a los oficiales de la ley que prohíban la venta de mercancía y todo tipo de trabajo los domingos. Es lo que quieren hacer, igual copiar a algunos reyes de la tierra en aquel tiempo de la Biblia para no permitir a las personas trabajar el sábado. Y estamos hablando del sábado verdadero de la Biblia, no estamos hablando del domingo, ¿verdad? Pero aquí en vez de sábado quieren usar el domingo para poner esas mismas leyes que los pastores tienen que decirle qué hacer al gobierno. El doctor Graves, secretario general de la Unión en favor de la ley dominical, afirmó: los ministros son los sucesores de los profetas. Christian Statement, julio 5, 1888, en la Convención de la Reforma Nacional de Cincinnati en 1872. El profesor J.R.W. Sloan declaró: todo gobierno que tiene leyes equitativas en un gobierno de Dios, una república que es gobernada por Dios por intermedio del pueblo, es tan cierta realmente una teocracia como lo fue la mancomunidad de Israel. Civil Government and Religion, page 102. El discurso anual del presidente de la convención de Nashville en 1887 dijo: la unión de las mujeres en favor de la temperancia a nivel local, estatal, nacional y mundial tiene un solo pensar vital y orgánico, un solo propósito observante, un único entusiasmo inmortal, y es que Cristo sea el rey de este mundo. Si en verdad que sea el rey de este mundo, en la esfera de causa afecto, rey de sus tribunales, rey de sus campamentos, rey de su comercio, de sus universidades y claustros, rey de sus costumbres y sus constituciones. El reino de Cristo debe entrar en la esfera de la ley por la puerta de la política. Oramos al cielo que para que Dios no le conceda reposo a los partidos políticos hasta que hayan jurado su lealtad a Cristo en la política y estén dispuestos a marchar como un solo ejército a las urnas de votación para adorar a Dios que diga. ¿Y qué más dice aquí? Dice aquí para adorar, ok. Ahora, quitar los derechos de los que discrepan. Ahora aquí donde se dice que van a quitar los derechos a las personas que no obedezcan a la ley dominical. Eso es lo que estaban queriendo también poner. Miren lo que dice aquí. El reverendo A.B. Graham
En la Convención de la Reforma Nacional que celebró en New York, Nebraska, surgió: debemos añadir con toda justicia que si los opositores de la Biblia no les gusta nuestro gobierno y sus rasgos cristianos, no se vayan a una tierra desolada. Mira lo que dice aquí: debemos añadir con toda justicia que si los opositores, o sea que están en contra de esa ley de la Biblia, no les gusta nuestro gobierno y sus rasgos cristianos, que se vayan a una tierra desolada y salvaje, y que en el nombre del diablo en su favor domen la tierra y establezcan su propio gobierno sobre el fundamento de ideas infieles y ateas, y entonces se lo pueden soportar si quedan allí hasta que se mueran. Christian Statesman, mayo 21 de 1885. Las leyes dominicanas que quieren poner, diciendo que no le gustan estas leyes dominicanas que queremos poner nosotros, entonces que se vayan de nuestro país, o que se vayan de la ciudad y que se vayan a otro estado, a otro lugar, a una tierra vacía, y que establezcan su propio gobierno con sus ideas errónicas del diablo. Así estaba diciendo este. O sea que cuando venga la ley dominical y nosotros no estamos de acuerdo, nos van a correr de nuestros trabajos, nos van a quitar el trabajo, nos van a quitar nuestros carros, vamos a perder nuestras comunidades, todo. Por eso es mejor salir de las ciudades voluntariamente e irnos al campo y prepararnos allá, para que Dios pueda obrar allá también con nosotros. El reverendo John Calvin Knox Milligan dijo: cuando se adopte la enmienda como afectarán los derechos civiles y políticos de los infieles, los judíos, etcétera, 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 esto depende enteramente de ellos mismos. Lo peor que les podría pasar es que quedarían privados de sus derechos civiles. Christian Statements, February 21, 1884. El reverendo M.A. Walt, un secretario distrital de la asociación, afirmó: nuestro remedio para las influencias maléficas es que el gobierno establezca la ley moral o ley dominical y reconozca la autoridad de Dios como fundamento de ella, y luego le eche mano a cualquier religión que no se conforme. Civil Government and Religion, page 52. Que todos los hombres reconozcan que esta es una nación cristiana, y creyendo que si el cristianismo perecemos, note las palabras claves, mantengamos por todos los medios de nuestro carácter cristiano, escribámonos este carácter en nuestra constitución, impongámonos sobre todos los que vengan entre nosotros las leyes de la moralidad cristiana. Christian, October 2nd, 1884. El 1 de noviembre de 1883, el señor W.J. Coleman respondió a la pregunta de una persona que se identificó como Truth Seeker. ¿Qué afecto tendría la adopción de una enmienda cristiana y los propuestos cambios a la Constitución sobre aquellos que niegan que Dios es soberano y que Cristo es el Rey, que la Biblia es la ley? Es una pregunta. El señor Coleman respondió: esto trae la colación de la cuestión de la conciencia. Las clases que objetarían a los cambios en la Constitución son como lo ha expresado Truth Seeker: los judíos, los infieles, los ateos y otros. Estos están perfectamente satisfechos con la Constitución como raza ahora. ¿Cómo reaccionarían si se reconociera en la Constitución la autoridad del Señor Jesucristo? Para ser perfectamente franco, creo que la existencia de una Constitución cristiana privaría de sus derechos civiles a todo aquel que es un infiel lógico y consistente.
Christian Statement, November 1, 1883. En una carta de la fecha de diciembre de 14 de 1887, el reverendo W.T. McKell de Youngstown, Ohio, publicó la revista Christian Nation, una carta abierta que alguien escribió en American Sentinel. Y dice así: si se aplican estos principios en esta nación, la ley dominical, usted se estará buscando problemas en el futuro. Yo creo que estos problemas le sobrevendrán a usted si mantiene su posición presente. En contra los cambios de la Constitución, un fatuo que persiste en pararse sobre los rieles de ferrocarril, deben discernir que se acercan problemas cuando oye el retumbar del tren que se acerca. Si lee las señales de los tiempos en chillido del pito de tren y su refulgente luz, puede cambiar su posición para evitar el peligro, pero si no lo hace, le esperan serios problemas tenebrosos cuando el tren lo aplaste. Así es que vecino, si usted, ya sea por prejuicio o por la enemistad de un corazón irregenerado, se ha propuesto a oponerse al progreso de esta nación en cumplir su vocación como instrumento en la obra divina de generar a la sociedad humana, y puede esperar problemas. Seguramente le sobrevendrán problemas. Civil Government and Religion, page 108 y 109. Están hablando de algunos problemas. Ahora miren lo que dice. Ahora vamos a leer lo que es la persecución. ¿Ven la persecución? Miren. En la convención de una unión de las mujeres en favor de la temperancia en Lakes, Ohio, en 1887, un decálogo se quejó. Existe una ley en el estado de Arkansas que obliga al pueblo guardar el domingo, y el resultado ha sido que muchas personas buenas no solo han sido encarceladas, sino que han perdido sus propiedades y sus vidas. Ahí en Arkansas habían puesto la ley dominical y era tan rígida que comenzaron a perseguir a los cristianos que no querían obedecer a esas leyes del hombre, y comenzaron a perseguir a personas y a encarcelarlas por no obedecer esas leyes, y perdían sus propiedades y todo, ¿verdad? En respuesta del doctor McAllister replicó, bueno, esta es una queja de una muchacha, y miren lo que dijo el doctor McAllister, replicó: es mejor que los pocos sufran y no que toda la nación pierda su sábado. Declaración interesante a la luz de las palabras de Caifás en Juan capítulo 11, versículos 50 al 53. Civil Government and Religion, page 108. En el año 556, el Papa Pelagio instó a Narses que obligara a ciertos grupos que obedecieran las órdenes del Papa. Cuando Narses objetó, el Papa y le respondió: no te alarmes por el vaniloquio de algunos que gritan en contra de la persecución y que reprochen la iglesia como si ella se deleitará en la crueldad cuando castiga el mal con servidades saludables y procura la salvación de las almas. Solo persigue a aquel que nos obliga a hacer el mal, pero el restringir a los hombres de hacer el mal o el castigar a los que han hecho mal no es persecución ni crueldad, sino amor para la humanidad civil. Government and Religion, page 107. Esta persona persigue y luego dice que no es persecución, es ignorante. John Gotton, durante el periodo colonial, dijo:
algo semejante. La persecución no es incorrecta, es inicio que la falsedad persiga a la verdad, pero es el sagrado deber de la verdad perseguir a la falsedad. The Saving of America, page 30. La ley dominical en Virginia de 1610, 1610 había una ley dominical en Virginia, exigía la asistencia de culto divino 2 veces por día. Imponía multas por las primeras 2 ofensas y la muerte por tercera. Clifford Goldstein, Saving of America, page 31. ¿Sabía que aquí mataban gente por no guardar el domingo? Sí, habían 3 ofensas. 2, la imponencia de multas por las primeras 2 ofensas y la muerte por la tercera ofensa. Mataban gente, esta gente. Imagínate cuántas personas tal vez murieron en aquel tiempo. Un ministro de Selma, California, afirmó en septiembre de 1888: tenemos leyes que castigan al que nos roba nuestra propiedad, pero no tenemos una ley que impida que la gente trabaje en domingo. Es correcto que se castigue al ladrón, pero le tengo más simpatía al ladrón que aquel que trabaja en ese día civil. Civil Government Religion, page 105. En Arkansas y Tennessee, los adventistas del séptimo día eran perseguidos por no observar el domingo como día de reposo. Se les confiscaron sus propiedades y les multó. Al decir, los adventistas del séptimo día eran perseguidos por observar el domingo como día de reposo. Se les confiscaron sus propiedades y les multó. Algunos fueron encarcelados y otros perdieron sus vidas. En el libro de Civil Government and Religion, A.T. Jones documenta 21 casos con los nombres propios de los acusados, los lugares, los nombres de los jueces, los cargos y las penalidades que se impusieron. En nuestra iglesia fue perseguida en aquel tiempo, en ese tiempo, cuando pusieron las leyes dominicales en Arkansas, Tennessee. En la revista de Century de abril 1888, un tal senador Keynan describió: las leyes que existan en Rusia contra aquellos que cometían crímenes en contra de la fe. Citó estatutos tras estatuto que afirmaba que cualquiera que se censurara la fe o la iglesia ortodoxa, las escrituras o los santos sacramentos o los santos o las imágenes o la Virgen María o los ángeles o Cristo o Dios, perdiera todos sus derechos civiles y sería exiliado de por vida a los lugares más remotos de Siberia. Luego el senador Keynan afirmó que este sistema ruso era precisamente el que quería implementar el movimiento de reforma nacional, con la diferencia que Rusia estaba contenta de enviar a los disidentes en Siberia, mientras que los reformadores nacionales querían mandarlos directamente al diablo. Era la diferencia. El reverendo W.M. Greer de Due West, South Carolina, de la Convención de la Filadelfia en 1888 comentó: todo pecado secreto público contra Dios es también un pecado, contra nuestra nación es también alta traición en contra del Estado. Christian Statements, agosto 9, 1888. Algunos piensan que nuestra interpretación adventista de Apocalipsis 13, 11 al 18 es paranoia, que sería imposible que los Estados Unidos imiten una ley dominical nacional. Pero la historia que acabamos de estudiar ilustra con claridad que una ley dominical es lo que quieren los ministros protestantes y tarde o temprano lo van a lograr. La hermana White ha escrito que tarde o temprano habrá en los Estados Unidos una ley dominical nacional. Tarde o temprano se promulgarán las leyes dominicales. En los eventos de los últimos días, página 132.
Y mis queridos hermanos, este tema ha concluido. Me ha costado grabar este tema en este día, es que siempre se metió el maldito demonio que quería siempre parar la grabación, que se cayó la cámara. Tenía otra cámara que cuando comencé este video era otra cámara, y luego que se paró la memoria, que no sé qué, y he usado esa cámara por mucho tiempo y tiene su propia memoria, ¿verdad? Pero y yo no sé ni cómo es que se llenó tanto, y yo estoy chequeando adentro y no tiene nada, está vacío la cámara digital esa, ¿verdad? El diablo es que se mete en las cosas y para prevenir que no se grabe estas grabaciones. Siempre el diablo está metido en contra de las cosas del Señor. Quiere decir que esta información es de suma importancia y que el diablo no quiere que salga a luz, ¿verdad? Pero ha salido a luz en otros videos de otros pastores que han dado este tema, ¿verdad? Pero no quiere que salga a luz a mi canal por alguna razón. Tal vez le va a abrir los ojos a una persona, va a abrir los ojos a alguna persona en mi canal de YouTube, no sé. Pero por eso he batallado con el Satanás. Hoy en día me ha atacado tratando de fregar mis cámaras, que se cayó la cámara del lugar, o sea que la cámara se cayó varias veces, ¿verdad? Pero ha sido editado el video para que no miren que se caiga la cámara. Se mira si todos que están viendo el video, la presentación, y que ¡wow! Que se caiga la cámara al piso. Tremendo, ¿verdad? Este demonio siempre quiere adoración. Y este demonio, yo le pido al Señor que si yo paso las pruebas y me porto bien hasta el final, el que persevera hasta el fin será salvo. Y si yo llegue a ser salvo, llegar hasta el fin, ojalá que yo llegue hasta el fin. Yo le pido a Dios que me dé fuerzas y que el Espíritu Santo me toque siempre, cada día, y yo llegue hasta el fin. Y el tiempo que me toque resucitar, si es muero en este tiempo, o me logro ver la segunda venida, porque no se sabe, no todos van a morir durante la persecución, algunos van a quedar vivos. Pablo dice, y los que estamos vivos seremos transformados en un cuerpo inmortal y luego seremos arrebatados. O sea que van a haber vivos en aquel tiempo, no todos van a morir, no todos los que están en la persecución van a morir, algunos van a estar vivos, ¿verdad? Ahora bien, si yo quedo vivo o yo llego a morir durante la persecución y Cristo me resucita en la resurrección especial, yo quiero el privilegio de ver al diablo en el lago de fuego después del milenio, porque me tengo que esperar después de 1000 años, claro, porque vamos a estar 1000 años en el cielo. Pero yo me quiero dar gusto ver al demonio, ponerlo en el lago de fuego de todas las veces que nos hizo pecar a nosotros. Yo quiero ver el castigo severo de Satanás. Yo quiero ser el testigo de verlo quemándose en ese lago de fuego junto con los falsos pastores y todo. Pero yo no me voy a dar gusto viendo a la gente humana quemándose en el lago de fuego y van a morir por segunda vez. No, yo lo que quiero es el demonio. Él es el causante, él es el mentiroso, y por culpa de él mucha gente se va a perder, porque él mintió y a las personas, engañó a las personas, y usó a los pastores falsos a engañar al rebaño, y hizo a muchas personas perderse, ¿verdad? Muchas personas se van a perder y muchos se van a salvar. Yo le pido a Dios, ojalá que llegue hasta el fin para poder ver esto con mis propios ojos. Primero Dios, si Dios me da ese privilegio, si no, no, es lo que Él quiera. ¿Verdad? Gracias por estar con nosotros ahora, y Dios te bendiga y Dios te guarde. Vamos a cerrar con esta oración. Cristo viene pronto, mis hermanos, y quiero que ustedes aceptan a Cristo como su verdadero Salvador personal, y que Cristo viene y que acepten a Cristo como Salvador personal, y que le piden al Señor que entre en sus vidas, que Cristo entre en sus vidas. Él quiere entrar en tu vida, Él quiere cambiar tu vida, Él quiere estar a tu lado siempre, ¿verdad? Y no hay que preocuparse, no hay que tener miedo a estas leyes del hombre, porque Dios estará con nosotros si obedecemos el mandato de Dios, si lo salimos de las ciudades a tiempo, como Él quiere que lo hagamos. Entonces Dios se va a encargar de nosotros en el campo. Probablemente que tal vez llegue la persecución, va a llegar a todos lados, pero al tiempo que llegue el campo, nosotros ya vamos a ser transformados y vamos a recibir la lluvia tardía en el tiempo. Vamos a orar para cerrar. Padre que está en el cielo,
santificado sea tu santo nombre. Te doy las gracias por este día, bendice a los que han oído esta clase. Señor, pon tu espíritu sobre ellos, guíalos, cuídalos siempre de todo mal. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos grandemente. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros y la próxima semana vamos a ir estudiando la lección 6, parte 1, porque la voy a hacer en 2 partes esta vez, ¿verdad? Hay mucha información. Este video lo hice todo completo para de una vez acabar con todas las citas que hay pruebas de que en Estados Unidos iban a poner una ley dominical y la van a poner. En eso están. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Leave it there. Where is it? Gracias por estar con nosotros y Dios les bendiga.